Descolonizar los museos europeos y devolver los objetos saqueados durante las colonias son exigencias de algunos países de África y de América que toman cada vez más fuerza, pero que para Reino Unido, Francia o España generan cierta reticencia. A finales de enero, el Museo de Victoria y Alberto y el Museo Británico acordaron devolver en calidad de préstamo más de 30 piezas a Ghana, que estaban en poder de Reino Unido desde el siglo XIX. Los ítems pertenecían a la cultura Ashanti, que se opuso a la colonización, y son equivalentes a las joyas de la corona británica, pero no regresan de manera permanente. El Museo del Palacio de Manilla, ubicado en la ciudad de Kumasi, en Ghana, solo los podrá tener por 6 años, pues así quedó en el acuerdo y el Museo Británico tiene prohibido por ley devolver cualquier objeto. De manera paralela, los chilenos comenzaron una campaña en redes sociales para exigirle al Museo Británico que devuelva el Moai, que los ingleses sacaron de la isla de Pascua en 1868. La presión fue tanta que en un punto el museo deshabilitó la opción de dejar comentarios en su cuenta de Instagram. Estos dos casos reavivan la discusión. ¿En qué lugar deberían estar estos objetos culturales? ¿Permanece la colonización o los países europeos tienen las piezas de manera legítima? Es lo que discutiremos hoy en el debate. En nuestro estudio nos acompaña Lucas Dauria, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle de Bogotá y magíster en Teoría de las Relaciones Internacionales de la London School of Economics. En París se conecta Miruna Achim, profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, en la Ciudad de México, y actualmente asociada al Instituto de Estudios Avanzados de París. Ella además es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Yale. En Madrid está Antumi Tuasigé, historiador, escritor y profesor de Historia Global de la Universidad de Nueva York en Madrid. Además, es el presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, un ente vinculado al Ministerio de Igualdad de España. A los tres les agradezco por acompañarnos en nuestro programa y a nuestra audiencia le doy una especial bienvenida. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Los leemos con el hashtag eldebatef24 y en redes sociales estamos como @France24_ES. Si por algún motivo se pierden este programa o quieren repetirlo, lo pueden hacer a través de YouTube o escucharlo en podcast, concretamente en Spotify, Deezer y TuneIn. Lucas Dauria, comienzo con usted. Bienvenido de nuevo al debate. ¿Cómo interpretar esta polémica que está pasando? ¿Cuáles son los puntos de tensión? Muchas gracias, María Clara, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y un saludo también al doctor Tuasigé y a la doctora Achim, que están también invitados. Vale, pues los puntos principales creo que tienen que ver más que todo con una cuestión moral. Al menos para mí, y sobre todo con una cuestión política, porque la cuestión legal es un poco más escabrosa y es difícil de resolver como en el largo plazo, de modo que generalmente la discusión se torna un poco más aguerrida con respecto a si es justo que las obras de arte que fueron saqueadas en África por parte de las otrora grandes potencias coloniales deben ser devueltas. Si me lo preguntas a mí como opinión de experto, yo te diría sí, creo que es justo en términos morales devolverlas. Creo que es válido también y en términos materiales se puede hacer. Muchos de los problemas que generalmente surgen con respecto a la devolución de estas obras de arte, y este es uno de los puntos fundamentales en el Reino Unido, por ejemplo, es el hecho de que varios miembros de los parlamentos de varias naciones europeas dicen, número uno, es que los países que nosotros habíamos colonizado antes y a quienes les hemos quitado las obras no las pueden cuidar, que eso es muy discutible y de hecho podemos discutirlo ampliamente aquí. Otro argumento que generalmente esgrimen, que también retengo poco válido, es que como son países políticamente inestables, entonces tampoco tienen como la capacidad política de poder construir las instalaciones que son necesarias para poder albergar las obras, que de nuevo es también bastante discutible. El caso de Ghana es un ejemplo y el caso de Grecia también es otro. Bueno, Grecia no fue colonizado, pero vale, es otro ejemplo característico aquí. Y otro de los puntos que generalmente utilizan es que son obras que suelen ser patrimonio histórico o memorístico de la nación, en particular en el Reino Unido. Este es un argumento muy común en el Parlamento. Y pues esto de alguna manera implica que entonces existen memorias históricas que son más válidas que otras, que también es muy discutible, y pues en ese sentido digamos que la discusión gira en torno a una mezcla extraña, amalgama de estas tres. Y sí, eso es, digamos.
Ahora quiero darle el paso a Miruna Achim. Gracias por acompañarnos en el debate, usted también. Y quiero preguntarle, Lucas planteaba que esta discusión tiene tres aspectos diferentes: el legal, el moral y el político. Desde lo legal, concentrémonos por ahora en Reino Unido. ¿Por qué los museos del país no pueden devolver los objetos y por qué en el caso de Ghana lo que hacen es un préstamo a largo plazo? Bueno, en el caso del arte africano, de Ghana en este caso, los objetos llegan allá como parte de un robo a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Como está diciendo también Lucas Lauria, yo estoy de acuerdo con las tres aristas, ¿no? De que hay un aspecto ético allá de devolución, con el cual estoy de acuerdo, el aspecto político, el aspecto legal. Yo no conozco las leyes de la Gran Bretaña, desafortunadamente del Reino Unido, entonces no sé exactamente con qué tienen que ver los argumentos en ese caso, ¿no? Yo he trabajado mucho más con museos asociados a objetos latinoamericanos, en este caso con España, con museos en Austria, en Praga, que son los descendientes o son las relaciones con los Habsburgos. Esos objetos salieron mucho antes, muchos de ellos salieron mucho antes que los objetos que salen de África, ¿no? A principios del siglo XX. Y allá lo que está ocurriendo son argumentos muy similares, de hecho. Uno de ellos tiene que ver con un argumento que estos objetos no se pueden cuidar en los países de origen. Otro que se esgrime mucho es que estos objetos llegan allá como parte de regalos. De hecho, el que tenían en la pantalla, que es el penacho, el llamado penacho de Moctezuma, que llega a finales del siglo, bueno, en 1525, o sea, en las primeras décadas después de la conquista, ¿no? Entonces, siempre se esgrimen estos argumentos de que llegaron como regalos, de que llegaron y no se pueden cuidar o no se pueden devolver porque el mismo traslado implicaría la destrucción de algunos de esos objetos frágiles. Entonces, eso es lo que se esgrime. Ahora, también existe hay leyes en las Américas, en el caso de México, por ejemplo, que tienen que ver con lo inalienable de los patrimonios de la nación. Entonces, lo que tenemos aquí en pugna son leyes de los dos lados. Tenemos un sistema legal que no coincide, un sistema legal de los países latinoamericanos excolonias que no coinciden necesariamente con las leyes de los países donde estos objetos se encuentran en museos. Entonces, eso es parte de lo que se tiene que negociar a nivel legal. Como dijo el compañero, el nivel ético es totalmente otra cuestión, ¿no? Lo que está ocurriendo en estos casos de devoluciones. Y usted mencionaba el penacho de Moctezuma, luego vamos a volver sobre este ítem en particular. Antes quiero darle la bienvenida a Antumi Tuasige, gracias por acompañarnos de nuevo en el debate. Hemos visto, como lo han dicho Lucas y Miruna, que algunos de los argumentos que dicen los países que tienen en este momento estos objetos culturales es que los países de origen no tienen las capacidades para preservarlos. ¿Es esto cierto? Y particularmente en el caso de Ghana, que es el más reciente. Es absolutamente falso. Por supuesto que tienen esa capacidad. Y no solo eso, nos hemos olvidado de un aspecto también. Aparte del político, el ético y el legal, está el aspecto económico. Los museos en sí mismos son fuentes importantes de ingresos y eso también ayuda a los países emergentes a atraer turismo, a atraer visitas y tiene una serie de consecuencias económicas directas e indirectas. Entonces, ese otro aspecto también es importantísimo porque los países de Europa se han venido enriqueciendo después de haber abandonado formalmente los países colonizados, se han seguido enriqueciendo con el extractivismo cultural. Entonces, la primera reclamación es la devolución de los objetos robados, que no cabe duda de que es ética, moral y legal, al menos desde el punto de vista internacional. Luego, las leyes particulares de cada país.
pueden ser modificadas. Las leyes las hacen las personas, no las hacen los dioses. Entonces, como las hacen las personas, pues las personas las pueden modificar, ¿no? Pero está este aspecto importantísimo, y es que se va a reclamar la devolución de los objetos y a la larga se va a reclamar lo recaudado con los objetos robados. Esto es muy importante porque a través de esas recaudaciones de los objetos robados, los países emergentes podrían haberse capitalizado también en muchos sentidos en el ámbito cultural, ¿no? Y no estar como están ahora, pues en la periferia cultural del mundo, lamentablemente, debido a la hegemonía cultural europea, ¿no? Que además se sustenta sobre todo también sobre las bases de la copia, de la réplica de los objetos y de las producciones culturales de los pueblos sometidos. Entonces, decir que los países que han sido saqueados por Europa no tienen las capacidades para cuidar sus tesoros, pues es una falacia absoluta. Ustedes ahora mismo, si no me equivoco, pues estando en Colombia, sabrán perfectamente lo bien cuidadas que están las obras de arte en Colombia. Aquí en el Museo de América está el tesoro de los Quimbayas, que tiene muchísima menos exposición y muchas menos visitas y mucho menos rigor de seguridad que puede tener el Tesoro Nacional en Colombia, los tesoros nacionales de las culturas originarias colombianas, con lo cual es absolutamente ridículo. En el caso de Ghana, Ghana es un país perfectamente preparado, como todos los países del mundo prácticamente, perfectamente preparado para albergar cualquier colección de valor histórico-artístico de cualquier tipo. Y por supuesto que Ghana es un país democrático, estable, y además que ningún país se libra de poder tener en un momento determinado algún problema. Lo hemos visto en los Balcanes en los años 80, y eso era Europa también, ¿no? Quiero decir que, y por no hablar de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió en Europa y que afectó muchísimo a los museos europeos, con lo cual son argumentos absolutamente, bueno, que lo único que pretenden es retrasar un proceso que es inevitable. Tarde o temprano todos los objetos de arte serán devueltos porque los países del sur se están empoderando y están reclamando lo que merecen tener. Más adelante profundizaremos sobre este punto que usted menciona de la Segunda Guerra Mundial, porque allí también se robaron objetos culturales que ahora los países están reclamando. Pero, Antumi, antes quiero preguntarle, usted habla de objetos robados. Sin embargo, la posición de Reino Unido, en este caso particular de Ghana, es que los objetos no fueron robados ni saqueados, sino que los obtuvieron en medio de las guerras del siglo XIX y luego de su victoria militar en contra de los Ashanti. ¿Cuál es su respuesta ante esto? Bueno, mi respuesta es que ya lo dicen todas las convenciones internacionales, lo dice la ONU, lo dice la UNESCO. Los objetos incautados en periodos de guerra se tienen que devolver. Por el hecho de que sea un conflicto bélico no quiere decir que, no sé, haya que quedarse con los trofeos de los pueblos sometidos. Y por no hablar de que es un conflicto no provocado por los países colonizados. Es un conflicto absolutamente provocado por los países colonizadores con el objetivo de controlar otras regiones del mundo, explotarlas al máximo y sacar todos los recursos posibles, con lo cual no hay ninguna justificación para poder decir que porque se obtuvieran en contexto de guerra es que, bueno, me parece un argumento absolutamente fuera de toda razón, quiero decir. Por supuesto que lo que se robó en contexto de guerra tiene el mismo delito o más incluso que lo que se ha robado en contexto de paz, ¿no? Y de ahí tenemos todas las reclamaciones de la Segunda Guerra Mundial, pues no tendrían base legal, no tendrían ninguna razón de ser. Obviamente que todo objeto robado debe ser restituido. Y no solamente todo objeto robado, todo objeto incluso donado por poderes no legítimos o donado en circunstancias sospechosas o donado en circunstancias coloniales también debe ser restituido. Y eso sucederá tarde o temprano, como digo, porque los países del sur pues se están uniendo, se están creciendo, cada vez tienen más peso en la arena internacional, y Europa tiene que plantearse qué relaciones quiere tener con el resto del mundo. Europa ya no puede seguir siendo el centro del mundo, afortunadamente, porque la manera como lo ha venido haciendo pues ya la conocemos, ¿no? Entonces va a tener que establecer un nuevo tipo de relaciones con el mundo, y la cultura es uno de los aspectos fundamentales en esto. Miruna, vuelvo con usted porque antes mencionaba el penacho de Moctezuma que está en el Museo de Etnología de Viena, en Austria. Quiero tomar este ejemplo para preguntarle cuál es la importancia cultural de todos estos objetos que están en museos alrededor del mundo. En este caso, ¿por qué importa para toda la cultura azteca? Bueno, para la cultura mexicana en general, ¿no? No solamente para la cultura azteca.
Pues son objetos que han salido desde hace 500 años. O sea, el penacho de Moctezuma es uno de los primeros objetos en llegar a Europa, probablemente a Madrid, desde donde llega finalmente a Innsbruck, y desde Innsbruck está hoy en Viena. Pero a lo largo de los últimos 500 años, incluyendo recientemente, sigue habiendo saqueo de objetos arqueológicos mexicanos. Entonces, importan desde muchos puntos de vista, no importan y a muchos niveles. Importan a nivel local, porque hay muchas comunidades para las cuales estos objetos siguen teniendo un valor simbólico, un valor material muy distinto del valor que se les da a los objetos una vez que están en un museo. Una vez que están en un museo, los objetos entran en una especie de lógica universalista donde se supone que están allá como prueba de culturas universales, de clasificaciones universales, pero en los contextos mucho más locales estos objetos tienen totalmente otros valores. Algunos siguen siendo usados, articulan rituales en medio de comunidades. Entonces tenemos un nivel local. También está después el nivel nacional en México y en los países latinoamericanos, ¿no? Que tienen museos nacionales que han venido construyéndose desde las independencias, o sea, desde el siglo XIX, donde se ha pensado a lo largo de ya 200 años cuáles son los objetos que representan a la nación. Entonces aquí vemos todos estos diferentes niveles donde los objetos tienen lógicas, regímenes de valor material, de valor simbólico, de valor político, incluso de valor epistémico, científico, que son muy diferentes, ¿no? En los países de origen y en las comunidades de origen que en los países hasta donde están siendo traficados, trasladados y donde se exponen hoy en día. Uno de los reclamos que yo tengo con los movimientos de reclamo de objetos es justamente que muchos de esos objetos llegan después a museos nacionales y no necesariamente llegan a los dueños, a quienes habían sido los dueños de estos objetos, es decir, a las comunidades, a lugares mucho más situados. En general acaban siendo devueltos, pero en los museos nacionales, que a su vez, dentro de lógicas internas nacionales, han jugado papeles bastante violentos a veces, ¿no? Entonces, ¿por qué no llevar el proceso más lejos? Llevar el proceso para entender las relaciones de estos objetos con las comunidades, y son cosas que están ocurriendo cada vez más, por ejemplo, en Estados Unidos, con NAGPRA, donde los restos humanos y los objetos que pertenecían a tribus, porque así se les llama en Estados Unidos, a tribus amerindios, regresan a esas comunidades. Entonces, eso sería la matiz que quisiera aportar aquí frente a todos los reclamos que se están haciendo desde lógicas mucho más nacionales. Y usted plantea un punto muy interesante: ¿a quién devolverle estos objetos? Hemos visto por qué no los devuelven, Lucas, pero ¿usted está de acuerdo con Miruna o no? Y le pongo un ejemplo, y es que Alemania hace poco devolvió 20 bronces de Benín y no los devolvió a ningún museo, sino que los dejó en manos del actual sucesor del antiguo reino de Benín. ¿Usted está de acuerdo con esto o a quién devolvérselos? Sabía que me lo ibas a preguntar. Creo que nos leímos la mente ahí. Es súper interesante el tema, porque, a ver, en términos de si estoy de acuerdo o no, creo que estoy de acuerdo con devolverlos definitivamente a las culturas y a los grupos de personas que originalmente los tenían. Y esto, en gran parte, en mi juicio, se debe al hecho de que pues, muchas de las obras de arte, sobre todo las joyas o los platos o cosas por el estilo que nosotros consideramos hoy en día obras de arte y que tenemos encerradas en museos, pues en el fondo habían sido diseñadas para ser usadas. Que es, por ejemplo, lo que sucede en muchísimos casos. Yo sé, esto nada tiene que ver con África, pero para poner un ejemplo un poquito más del Mediterráneo siempre, pero europeo, en el caso del arte romano, muchas piezas del arte romano son vasos, platos, copas, cubiertos, coronas, objetos que la gente usa. Y pues
a ver, el uso deteriora los materiales. Es evidente que no estaban hechos para durar toda la vida y para toda la eternidad. De modo que aquí lo que creo que sucede es que nosotros tenemos una idea de cómo funciona la memoria histórica completamente diferente a cómo funciona en otras partes del planeta que nosotros colonizamos en algún momento o que las grandes potencias europeas colonizaron en algún momento. Por ejemplo, nosotros creemos que el arte debe estar encerrado en museos, que debe estar fuera del alcance de la persona, que debe perdurar en el tiempo, que es un objeto de observación como los ratones de laboratorio en un experimento, es decir, que tú lo miras desde lejos, ¿no? Y esto de alguna manera implica que el arte se convierte en objeto de la ciencia, y la ciencia tiene siempre, sobre todo la ciencia como se la entiende en Occidente, tiene este problema muy particular de siempre querer tratar las cosas desde la distancia de forma, entre comillas, objetiva y no desde la subjetividad de los pueblos que hicieron las obras que nosotros estudiamos. Esto implica de algún modo que entonces lo que también tenemos es como un enfrentamiento entre formas diferentes de entender qué significa lo real y qué significa el uso sobre las cosas. Por eso la doctora Achim hablaba de un problema epistemológico, y en efecto lo es un problema epistemológico. En ese sentido, de hecho, la discusión en Alemania por los bronces de Benín devueltos fue enorme, porque naturalmente todos los europeos, sobre todo los alemanes, se escandalizaron. ¿Cómo así que vas a devolver 22 de los bronces de Benín, que son de las obras más preciadas de todo el planeta, a la comunidad original, y no los vas a tener en una cámara refrigerada en un museo? Pues sí, ¿no? Están diseñados para ser usados, para ser expuestos, para ser vistos por la comunidad, y son de la comunidad en el fondo. Además, inclusive si no hubiesen vuelto a la comunidad, de todos modos, el caso de los bronces de Benín es muy particular, porque regresarán a un museo que está específicamente diseñado y adaptado para poderlos albergar. Lo que pasa es que un museo no se construye de la noche a la mañana, y los expertos tampoco se entrenan de la noche a la mañana, porque ese es otro argumento que en Alemania se usa mucho, sobre todo en los Länder del sur. Se dice mucho, es que no tienen a los expertos que los pueden cuidar y manipular. Pues claro, o sea, los tienes que entrenar. Y pues si tu objetivo y si tu preocupación es la preservación de la obra, pues ¿por qué no te los traes a Alemania, que tienes unas técnicas avanzadísimas para poder cuidar las obras de arte como te gusta a ti, y luego los hacemos regresar a su país de origen para que las cuiden, para que duren la mayor cantidad de tiempo posible? De modo que el problema realmente no se pone. Y en ese sentido, en términos materiales, estoy de acuerdo con el doctor Toisijé, que decía el argumento sobre la materialidad de la obra es inconsistente. Así que esa sería mi respuesta. Antumi, regreso con usted para preguntarle sobre un punto. Usted había mencionado que está de acuerdo en que se regresen incluso los objetos que fueron donados. Y aquí hay dos ejemplos claros. Uno, el obelisco de Luxor, que Egipto le donó a Francia y que está exhibido en las calles de París. Y dos, este tesoro quimbaya, el tesoro de los quimbayas, que el gobierno de Colombia también donó a España. ¿Por qué dice usted que no se deben devolver, o que se deben devolver, perdón, los objetos donados? Bueno, pues obviamente porque se obtuvieron en unas condiciones que hoy en día no son admisibles. Si en Colombia a final del siglo XIX era admisible que hubiese ladrones de tumbas, pues hoy no lo es. Y entonces todos esos objetos que fueron robados, aunque lo hubieran realizado personas dentro del propio país de Colombia, no quiere decir tampoco que pertenezcan a las culturas a las que pertenecen esos objetos, con lo cual estoy totalmente de acuerdo que deben ser restituidas a las culturas originarias o a sus descendientes si los hay, y si no los hay, pues a los estados. Pero obviamente que las condiciones en las que se obtenían y se regalaban los objetos en el siglo XIX, en el siglo XX, pues no, hoy en día no son de recibo. Hoy en día pues están totalmente fuera de la legislación actual, con lo cual pues no podemos sustentar la legitimidad de tener esos objetos en leyes del siglo XIX y atrás, ¿no? Entonces, obviamente que muchas de esas donaciones, por ejemplo, han sido realizadas por dictadores o han sido realizadas entre monarquías, y han sido realizadas a espaldas de los pueblos a quienes pertenecían esos objetos, con lo cual pues está fuera de discusión. Aquí se ha comentado también la cuestión de si los objetos deben ser restituidos a los pueblos originarios. Yo estoy de acuerdo, pero eso no debe frenar la devolución de objetos. Esto es un asunto que tendremos que discutir en los países del sur, en los países excolonizados. Tendremos que discutir cómo lo hacemos. Ya es asunto nuestro. Quiero decir que los países del norte o los antiguos colonizadores tampoco pueden pretender estar constantemente decidiendo lo que tenemos que hacer con nuestras vidas y con nuestros objetos culturales. Entonces, lo primero es la devolución, y luego ya en los países africanos y de Abya Yala, etcétera, se organizarán. Se ha comentado de que algunos de los estados del mundo
también tienen un colonialismo interno. Estoy de acuerdo, eso estoy totalmente de acuerdo, pero no es el caso, por ejemplo, de muchísimos países como, por ejemplo, Ghana. En el caso de Ghana, el Estado de Ghana no ha ejercido ninguna violencia sobre las comunidades tradicionales del país. Es un Estado bastante democrático que respeta bastante los usos y costumbres tradicionales, y estoy bien seguro de que si se devuelven los objetos, pues va a haber un acuerdo entre esas comunidades y el Estado para su exhibición, su correcta exhibición. También se ha comentado de que los usos de algunos objetos pues, son distintos a la exposición pública. Me parece bien. Las comunidades tradicionales que todavía pervivan tendrán que decidirlo, a qué objetos quieren exponer o exhibir y cuáles no. Pero bueno, también esas comunidades están en el siglo XXI, quiero decir que tampoco tenemos que romantizar tanto esa situación. Es decir, las comunidades tradicionales están en el siglo XXI con sus teléfonos móviles, con su internet, etcétera, y saben lo que se traen entre manos cuando recuperan un objeto robado, ¿no? Entonces, bueno, será una cuestión que tendremos que dirimir dentro de los estados, que serán más o menos legítimos, pero son nuestros estados, y desde luego que no tiene que ser Europa quien decida lo que hacemos con los objetos que nos robaron. Miruna, quiero hacerle una pregunta sobre una de las causas o uno de los argumentos que esgrimen particularmente desde España para no regresar ningún objeto. Ya hemos visto entonces que varias veces dicen que fue un objeto donado o que fue un objeto adquirido legítimamente en términos de guerra. Otro de los argumentos que hay desde España es que no hubo colonización, que España no tuvo colonias en América y que lo que hubo fue una conquista. Particularmente el caso ha generado más polémica porque el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, habló de descolonizar los museos. Y desde diferentes partidos como Vox o el PP respondieron que esto era una cortina de humo para tapar otros temas relacionados con el PSOE y que en España no había objetos saqueados. ¿Qué piensa usted de este argumento? Bueno, estoy de acuerdo que muchos de estos objetos llegaron a España en condiciones muy asimétricas. O sea, no podemos hablar de, o sea, no fueron regalos en el sentido de regalos, en ese sentido de regalo. Tenemos un ejército que llega a conquistar, a extirpar llamadas idolatrías, que lleva objetos, que se lleva muchos y además los funde, como es el caso de los metales preciosos, ¿no? La gran parte de los objetos que tenemos hoy en día en museos, objetos americanos, por lo menos en el caso de los objetos mexicanos, no son de metales preciosos. Lo que queda son muchos de jade, mucha piedra, otro tipo de materiales, pero no los metales, ¿no? Entonces sí están en los momentos de llegada de estos objetos al otro lado del Atlántico, llegan en estas condiciones de tremendas asimetrías. Yo no estaría de acuerdo que no hay una conquista, claro que hay una conquista y sí hay también una colonización, ¿no? Siguiendo la conquista y un proceso largo de evangelización y de imposición de una cultura sobre otra y de decisión de qué se vale dentro de la otra cultura y qué no se vale hacer. Y de apropiación, o sea, a mí lo que me parece lo más interesante así es cómo la apropiación de algo material pasa por una apropiación al mismo tiempo intelectual, que le da otro significado a esos objetos. No solamente me apropio de esas cosas materialmente, pero voy a decir qué significa. Entonces, bueno, los argumentos que se están esgrimiendo me parece que no tienen sentido en este momento. Usted habla entonces de apropiación material e intelectual. Lucas, ¿está usted de acuerdo con esto? Y también, por ejemplo, en el caso de Chile con la isla de Pascua, que ha sido bien polémico esta última semana. Estoy completamente de acuerdo con este asunto de la apropiación intelectual y de hecho va muy de la mano con el argumento que mencionábamos anteriormente sobre el problema epistemológico sobre el arte. En general recuerdo mucho el primer capítulo del libro Orientalismo de Edward Said, que es uno de los más grandes, digamos, ¿cómo decirlo?, filósofos del poscolonialismo, uno de los primeros, uno de los fundadores del pensamiento poscolonial. Y recuerdo mucho también a Gayatri Spivak, que es increíble en este sentido, porque siento que en términos de apropiación intelectual o apropiación epistemológica sobre la obra de arte, lo que termina sucediendo es que cuando las grandes potencias coloniales tomaron estos objetos, se intentaron escudar utilizando el argumento clásico material que tú mencionabas antes de, es que esto es loot, esto es botín de guerra.
Vale, pero en el momento en el que tú lo expones en el museo, lo conviertes en una cosa diferente al botín de guerra, lo conviertes en objeto de estudio. Y al convertirlo en objeto de estudio, la relación cambia por completo porque entonces necesitas a un experto que hable sobre el objeto de estudio, es decir, lo conviertes en objeto de la ciencia. Al convertirlo en objeto de la ciencia, naturalmente todas las personas de ciencia pueden hablar de ello y todas las personas que no son de ciencia no pueden. El primer capítulo de orientalismo de Edward Said menciona esto en el caso de los museos alemanes, por ejemplo. Ahora, Said hablaba de los museos alemanes en el 1800 precisamente por esta cuestión. El asunto entonces se convierte en un problema de quién puede hablar de quién. En el momento en el que tú, pues sí, una persona se toma estos objetos y los expone, además en una zona hipercontrolada, ¿no? Que te recuerda mucho, y ahí uno puede hacer el paralelismo entre el museo y el laboratorio, porque el museo técnicamente también está completamente aislado de agentes del exterior, al igual que el laboratorio, para que lo que está dentro no se contamine ni nada, es lo mismo. Pero el punto es, en el momento en el que el científico occidental es el que puede hablar del objeto con propiedad, entonces tú le has quitado por completo la capacidad de verbalización a la persona que es legítimamente dueña, o en términos originales, dueña del objeto. Y esto es un problema todavía más grave, porque de alguna manera replica todavía más el fenómeno colonial que mencionaba Spivak. Por eso yo hablaba antes de Spivak. Ella decía, mira, es que existe un problema en India, por ejemplo, de el hombre blanco que viene a salvar a la mujer café del hombre café, ¿no? En el caso sobre todo de las mujeres que tenían que inmolarse cuando quedaban viudas. Y que los ingleses prohibieron esta cosa. En el caso del arte sucede algo parecido. Lo que ocurre es que los grandes historiadores del arte blancos o los grandes científicos e ingenieros de materiales blancos europeos, en muchos casos, y muchos políticos blancos europeos, impiden que estas obras regresen diciéndote, es que resulta que los pueblos del sur global no saben cuidar estas obras porque no tienen el conocimiento técnico científico para hacerlo. Entonces tenemos que hacerlo nosotros. Y entonces, ¿quién hace los libros de historia del arte? ¿Quién hace la plaquita que está al lado de la obra de arte en el museo? ¿Quién hace la restauración? ¿Quién es el que habla de los orígenes y la historia de la cultura que logró crear ese objeto que está ahí? Pues naturalmente el científico en el museo, en el British Museum, por ejemplo, o en el Victoria and Albert Museum. Y el motivo por el cual existen dos piezas de legislación en el Reino Unido, que son el British Museum Act del 63 y el National Heritage Act del 83, es en parte se supone, o esa era una de las justificaciones. Y las dos piezas estipulan lo mismo. Las dos legislaciones dicen las colecciones de los museos nacionales británicos son indivisibles porque pierden sentido en el momento en el que tú las separas, que es una tontería. Y por eso también legalmente estos museos británicos no pueden devolver las piezas según estos actos que usted ha citado. Para concluir, Antumi, siguiendo estas líneas y volviendo a la pregunta de origen, que los museos sigan con estos objetos obtenidos durante la colonización, ¿es permanecer con la colonización o los países europeos tienen las piezas de manera legítima? La colonización continúa de muchas formas, continúa de formas económicas, de formas políticas, de formas militares. Está continuando, entonces, qué duda cabe que el proceso ha continuado. Ahora bien, si podemos reparar algo del pasado, pues bienvenido sea, ¿no? Estos argumentos que se han esgrimido por parte de grupos, sobre todo de extrema derecha y nostálgicos del Imperio Español, diciendo que aquello no era un imperio, lo que hay que medir las realidades sociohistóricas por lo que son en sí mismas, por los hechos y no por las etiquetas que se les quiera poner. Si España decidió llamar a sus territorios virreinatos, eso no le quita nada al hecho de que operativamente eran colonias. Entonces, bueno, pues le podemos poner cualquier etiqueta que se quiera al pasado, pero los hechos están ahí y nadie puede negar el genocidio sobre los pueblos de Abya Yala ni la masiva esclavización africana que se produjo en esos contextos. Y a eso pues le añadimos todo el robo, no solamente de objetos tangibles, sino también de epistemologías, que eso también es otra realidad de la que podríamos hablar muchísimo, pero bueno, estamos centrándonos en los objetos, ¿no? Y cuando se habla de que los países del sur no tienen expertas y expertos, hay una fuga de cerebros terrible de personas de países del sur que lamentablemente no pueden encontrar trabajo en sus ámbitos de interés, como puede ser la historia, y están poblando las universidades del norte, y eso lo sabemos. ¿Y eso es por qué? Pues porque esos países tienen los recursos y se han capitalizado en gran parte gracias a esos trofeos, auténticos trofeos de guerra. Entonces, sí, qué duda cabe que las dinámicas coloniales asimétricas norte-sur continúan.
tenemos que romper esas dinámicas. Apelamos a las personas del norte que tienen una ética acorde con los tiempos actuales, a que entre todas y todos podamos revertir este proceso tan nefasto para la historia de la humanidad. Miruna, que estos objetos estén en los museos europeos, ¿es un acto de colonización continua o están donde los pueden cuidar como argumentan ellos? No, yo sí pienso que es un acto de colonización continua, justamente por los argumentos que se han traído aquí a la mesa, ¿no? O sea, se pueden cuidar, no quiero decir de la misma forma, porque no se trata de que se cuiden de la misma forma. Justamente se tratan de que se cuiden de formas diferentes, de que sean inyectados de otro tipo de usos, ¿no? De usos locales que son muy distintos de los usos estos que tienen en museos universales de la humanidad, como pretenden ser algunos centros de acumulación de cosas en grandes ciudades europeas. Entonces yo sí creo que se pueden cuidar en otros lados en un sentido muy amplio de la palabra cuidado. O sea, no en el sentido, también se ha hablado aquí de la necesidad de entrenar expertos y estoy totalmente de acuerdo, pero creo que el diálogo tiene que ser mucho más amplio y empezar a pensar en el cuidado de estos objetos más allá de las lógicas estrictas que nos imponen hoy en día las ciencias de restauración, de clasificación, las taxonomías, ¿no?, de estos objetos. Lucas, Dauria, Miruna, Achim y Antumi Tuasigé, gracias por estar con nosotros en este interesante debate y también gracias a nuestros productores Luis Montes, Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan conectados a la señal de France 24.